casa, construyendo nuevos sueños. Nuestra patria nos orgullece, es nuestro Perú. Su cultura y tradición y su gente trabajadora, es una tierra prodigiosa, grande el Perú. Majestuoso y solidario, legendario y perseverante, nuestra tierra es muy bella, es mi Perú. Nuestra patria es muy bella, es mi Perú. Nuestra patria es majestuosa, es mi Perú. Nuestra patria es muy bella, es mi Perú. Nuestra patria es majestuosa, es mi Perú. Somos libres, seámoslo siempre. Felices fiestas patrias. Surfui, la voz de todos. Surfui, la voz de todos. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Muy buenos días, amigos de Radio Surfui. Nos reencontramos una vez más aquí en este espacio Pachamamanchis. Hoy, 30 de julio del año 2022, estamos con ustedes nuevamente en este espacio que ya cada vez va tomando mucho más importancia y es también del gusto y agrado de todas las comunidades aquí en Cotabambas y también, por supuesto, en Apurímac. Mi nombre es Gonzalo Huirce y los voy a estar acompañando durante toda esta hora de programa, y el día de hoy tenemos una invitada de lujo también. Como todos los sábados nos acompañan del área de medio ambiente de Minera Las Bambas, y en esta oportunidad está con nosotros la especialista socioambiental de la empresa minera, la señorita Gina Sánchez, que vamos a estar conversando un poco sobre el reciclaje, ¿no? Así que mucha atención a todas las comunidades que nos están escuchando, y también, por supuesto, no olviden que estamos saliendo en vivo a través del Facebook de Radio Surfui. Nos encuentran como Radio Surfui, por ahí también pueden hacer algunas consultas, pueden enviar sus preguntas y aquí con Gina encantados de responderlas. Así que vamos a darle la bienvenida a este espacio aquí en Pachamamanchis en Radio Surfui. Gina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola Gonzalo, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde sus casitas. Y bueno, desearles que hayan tenido unas felices fiestas. Nuestro Perú está de fiesta, entonces continuar celebrando, ¿no? Que ya se acaba el mes patrio, pero igual les mando un fuerte abrazo. Por supuesto, estamos ya culminando el mes de julio, hemos estado de aniversario, todos los peruanos pueden cumplir un año más de la proclamación de la independencia. Ya son 201 años que está cumpliendo nuestro Perú. Imagino que ahí la gente ha estado también celebrando desde casa, ¿no? El orgullo de ser peruanos. Así que pues, ya se está pasando también el mes de julio. Mira, entramos a agosto, el año se está pasando rapidísimo. Gina, cuéntame, vamos a hablar un poquito del reciclaje y lo importante hoy en día en estos tiempos, la importancia de ello, ¿no? Pero para iniciar vamos a dar un poco de teoría para que puedan entender en las comunidades que nos están escuchando qué es el reciclaje, ¿no? ¿Qué es reciclar? De repente nos puedes dar un alcance de ello. Claro que sí, Gonzalo, y bueno, es un tema que ya lo escuchan desde niños. Ahora en todas las escuelas escuchamos y practicamos ya este término que es reciclaje, ¿no?
De repente no, algunas personas mayores no están muy relacionadas, pero igual vamos a dar a conocer qué significa el reciclaje, cuáles son los beneficios, y así poco a poco vamos a desarrollar este tema tan importante que es para nuestro planeta. Entonces, el reciclaje es algo fácil, ¿no? Consiste en volver a utilizar o darle un segundo uso a nuestros residuos, es decir, a nuestra basura, a los materiales que ya para nosotros no es útil, pero de repente para otras personas sí es, ¿no? Y que le dan otra vida, otro uso a nuestros residuos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué materiales, qué cosas puedo yo reciclar en mi casa? Porque, ojo, no todos los materiales se reciclan, ¿no? Para eso hay una especificación, una guía donde te dice qué materiales específicamente podemos reciclar. ¿Y cuáles son? Bueno, en nuestras casas, algo muy fácil de reciclar o darle otro uso, pues son las cáscaras de nuestras comidas, de nuestros alimentos, ¿no? De la papa, de la zanahoria. Podemos reciclar y volverlo en un compost. Otro material es el plástico, las botellas de plástico, que a diario nos compramos nuestra gaseosa, nuestra agua, y muchos de ellos terminan pues en las quebradas, en las carreteras, en el patio, ¿no?, de nuestra casa. Pero no, ojo, esos materiales, esos plásticos también los podemos reciclar. Y otros que ya de manera industrial se reciclan, que como puede ser los vidrios, metales, etcétera, ¿no? También el papel es otro producto que se recicla. Entiendo. Hablaste un poquito sobre el compost, ¿no? De repente nos puedes dar alcance de ello, porque hoy en día se está utilizando cada vez más y más, ¿no? Ya sea en las casas, en las urbanizaciones, o algunas municipalidades también se atreven a apostar por ello. Sí, el compostaje pues es una transformación de nuestros residuos de comida, restos de comida, cáscaras. También puedes hacerse de las chacras, de los residuos del maíz, lo que decimos la chala, ¿no? Producto de la cosecha siempre queda en nuestras chacras los tallos, hojas. Entonces se hace un proceso de transformación. Tú haces, algo rápido y común es hacer un hoyo. Entonces en ese hoyo se coloca capas de este material, de los residuos de cáscaras, los residuos de los tallos de hoja, ¿no? Lo que te queda de la cosecha. Entonces se coloca en capas, se le echa un poco de cal, materia orgánica, también los residuos de la secreción de los animales, también se coloca una capa, agua, y así por 3 meses en zonas cálidas, ¿no? O en zonas donde hace mucho frío demora como 6 a 8 meses en hacerse esa transformación. Entonces las cáscaras que tú botas, ¿no?, ya se transforma en una tierra, en un producto más rico, que es como un alimento para el suelo, ¿no?, que nos ayuda muchas veces para el crecimiento de las plantas, de nuestros cultivos. Entonces ya toma un valor agregado ese producto. Qué interesante este dato. El compost. Qué interesante este dato, sobre todo para las personas que quizá en casa pues hay algunos que les gusta sembrar plantitas, o también sus cultivos, que tienen ahí sus pequeñas chacritas o sus pequeños huertos. Pueden utilizar todos estos componentes residuales que tú has mencionado
lo pueden trabajar como ya nos has enseñado. Realmente es maravilloso. Yo también he tomado apunte aquí para poderlo aplicar aquí en mis plantitas, ¿no? Siempre es bueno y es muy nutritivo, como tú dices, para las plantas. Así es, tiene un alto contenido de materia orgánica que es muy rico en nutrientes, entonces eso ayuda al crecimiento de las plantas, ¿no? Como otras prácticas muy sencillas, por ejemplo en casa no tenemos a veces lugar donde hacer un compostaje, entonces por ejemplo recomiendan, ¿no?, que las cáscaras, por ejemplo del huevo sancochado, lo puedes colocar en tus plantas. ¿Ah, sí? ¿Funciona? O también los restos de café también lo colocan en sus plantas ornamentales que tenemos, ¿no?, a veces en casa. Entonces eso les proporciona directamente algunos nutrientes. Ah, qué interesante. Entonces la cascarita del huevo sancochado y el café que ya se ha utilizado, eso de repente las mamitas o los papás que están en casa pueden echarlo encima de sus plantas y es una especie de abono. Así es, correcto. Perfecto, qué interesante esto del reciclaje y todo lo que nos contabas, ¿no? Todo lo que se puede reciclar. Nos ponías de ejemplo compost, también los metales o vidrios que ya se hace de forma industrial, también bueno el plástico y el papel. Recuerdo mucho que en el colegio nos hacían reciclar plástico y papel, ¿no? Pero a todo ello, Gina, coméntanos, está bien, reciclamos y todo, pero ¿qué beneficios nos trae el hacer reciclaje, ¿no? ¿En qué nos beneficiamos o en qué se beneficia tal vez el planeta? Sí, bueno, practicar el reciclaje nos trae muchos beneficios. Lo he clasificado en 3. Tenemos beneficios ambientales, económicos y culturales. Les voy a comentar, bueno, principalmente el beneficio ambiental, ¿no? Que hablamos mucho de preservar el ambiente, pero nos preguntamos qué estamos haciendo. Entonces, una forma de contribuir con nuestro medio ambiente, de protegerlo, de cuidar nuestra casa, porque es nuestra casa donde vivimos, pues es practicar el reciclaje, ¿no? El poder segregar adecuadamente nuestros residuos, reducir la cantidad de residuos que generamos. Entonces son acciones que ayudan a proteger nuestro medio ambiente. Ahora, otro beneficio económico, que eso sí de repente les puede interesar a todos los que nos están escuchando y que también lo ven, ¿no?, es la actividad de reciclaje. ¿De qué manera puedo obtener yo un beneficio económico? Algo simple, ¿no? Es, por ejemplo, juntar las botellas de plástico y tú lo puedes vender a las personas, a los recicladores que pasan por tu barrio, por tu casa, ¿no? Siempre se escucha: compro botella, compro papel, compro refrigeradora, televisores que ya no uses. O sea, siempre escuchas. A ellos tú les puedes vender estas botellas de plástico, pero tienes que hacerle el triple lavado. Ojo, no es que compras tu botella de gaseosa, ya terminé de tomar y ahora sí lo voy a vender. No, tienes que darle un triple enjuague o lavado del envase, sacarle esa envoltura de la etiqueta, sacarle la tapita y así recién se entrega o se vende al reciclador. ¿Por qué es esto? Entonces, pues es un... Imagínate, tú eres el reciclador, te dan un envase sucio, tú sabes que se pudre, a veces contiene la gaseosa, se queda ese residuo. Entonces, el estar quitando ese residuo, hay un costo adicional, ¿no? Hay un gasto también de agua, porque si terminas tu gaseosa, lo lavas y fácilmente sale el contenido líquido. Pero si ya
lo dejas meses con eso, se solidifica, es difícil sacar, entonces hay un sobreesfuerzo Entiendo. por limpiar la botella, ¿no? Y ya no es lo mismo, y de repente también muchas empresas ya no te reciben por el costo adicional que tiene el estar limpiando la botella, ¿no? Entonces, ya hay un precio, por ejemplo, por kilo de residuos que tú puedes vender. También se vende papel, ¿no? Las hojas de repente si tú tienes una impresora o brindas el servicio, también puedes enviar vender tus hojas usadas. Ya hay empresas. También, por ejemplo, se te malogra tu televisor, ya fue tu tele. ¿Qué haces, no? También lo puedes vender a estos recicladores. Esa es una forma de percibir económicamente, ¿no? Un beneficio. Otro, por ejemplo, ya hablando a nivel municipal, porque todas las municipalidades tienen la responsabilidad de gestionar y manejar los residuos sólidos de un distrito. Entonces, una forma de ahorrar, ¿no? De reducir costos, es que cada persona que vive en un distrito determinado, ciudad o comunidad, puede ser, si segrega adecuadamente sus residuos, dispone adecuadamente en los tachos, ya se ahorra, ¿no? Un costo adicional en cuanto a las personas que realizan esos trabajos. O sea, ya no se necesitaría más personas para estar separando los residuos en caso se tenga una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Ya no tendrías que costear más plata en contratar más personal para que hagan esta labor si cada casa separa adecuadamente sus residuos. Ya es un costo menos para la entidad que se encarga del manejo de nuestros residuos. Ahora, otro beneficio también importante es el cultural. Ahora últimamente ya se está poniendo en práctica y ya se cuenta con ciudades y distritos ecológicos que tienen el hábito, la cultura ambiental, preocupados, concientizados en estos temas y que lo practican día a día en sus casas. Entonces a eso se les llama pues distritos ecológicos o ciudades sostenibles, ¿no? Que se preocupan en el manejo de sus residuos y otros hábitos para proteger y cuidar el medio ambiente. Comprendo. Bueno, lo que he visto últimamente, Gina, también es que en algunas empresas, oficinas también se toman muy en serio el reciclaje de papel, ¿no? Al momento de imprimir sobre todo algunos tipos de documentos, lo hacen en papel reciclable, ¿no? Siempre y cuando el documento no vaya a ser presentado, digamos, a alguna entidad, o sea, algo muy importante si es netamente para información. He visto que cada vez en las empresas utilizan, ¿no? El papel que ya han usado alguna vez, simplemente lo voltean y utilizan la otra cara para de esta forma no consumir tanto papel, ¿no? Porque bueno, imagino que el consumo de papel, así como el del plástico, hoy en día es indiscriminado y esto netamente afecta al medio ambiente, ¿no? Sí, correcto. También en Minera Las Bambas practicamos, ¿no? El uso del doble cara de papel para imprimir y bueno, últimamente también por el tema de la pandemia ya no se imprimen muchos documentos, ya la tecnología también nos ha ayudado y ahora más utilizamos pues la tecnología digital, ¿no? Claro. Enviamos correos, ya documentos se puede enviar a través del WhatsApp, de redes sociales, entonces creo que ha sido
pues una alternativa beneficiosa para el medio ambiente. Qué bueno que se hagan estas prácticas, en Minera Las Bambas y también en muchas empresas, ¿no? Que tengan esa conciencia ambiental, esa responsabilidad social también de cada vez implementar más mecanismos de reciclaje, más mecanismos de preservar, sobre todo el medio ambiente hoy en día, que se ve bastante afectado por diversas industrias y también por nosotros mismos, ¿no? Que aún no hemos generado una conciencia al 100% de que debemos cuidar nuestro medio ambiente, debemos reciclar. Yo leí en algún momento, Ginny, tú tal vez puedas ayudarme con ello, algo así como la regla de las 3 R's, ¿no? Tal vez nos puedas comentar esta regla de las 3 R's que creo yo se debería aplicar en casa, en los colegios, universidades, en las empresas, es decir, en todos sitios. ¿En qué consta esta regla de las 3 R's? Sí, ya es muy famosa esta regla de los 3 R's. Es una propuesta que se dio hace muchos años sobre cómo cambiar nuestros hábitos de consumo. Y bueno, son siglas efectivamente de las 3 R's, que cada sigla significa pues reducir, reutilizar y reciclar. Y vamos a desarrollar y hablar un poquito de cómo podemos aplicar estas 3 R's en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿qué es reducir, no? Como lo dice la palabra, se refiere a reducir nuestros residuos, lo que generamos, nuestra basura, a reducir la cantidad. Yo los voy a invitar, por ejemplo, hoy día que van a botar vuestra basura, ver durante la semana cuánto de residuo genero. Visualmente, ¿no? Puedo decir, de repente, 2 bolsas genero o 3 bolsas a la semana, e invitarlos también a cómo puedo hacer para reducir esa cantidad y lograr de repente en un mes, 2 meses, de 3 bolsas reducir a 1 bolsa. Ese sería el reto, ¿no? Que podríamos tener en nuestras casas. ¿Cómo reduzco mis residuos? Entonces, algunos ejemplos, uno de ellos, por ejemplo, es planificar nuestras compras que hacemos en el mercado. A veces, habitualmente las familias todos los domingos salen al mercado para hacer la compra de la semana, pero previo a estas compras yo los invito a planificar primero en casita qué vamos a comprar, cuánto en verdad necesitamos comprar, cuántos de alimentos, cuántos kilos de papa, arroz, carne en verdad necesitamos, y no comprar por demasía, ¿no? Porque a veces compramos de repente 2 kilos, 3 kilos de tomate y al final se nos pudre, ¿no? Por no consumir o por dejarlo ahí en una condición no adecuada, entonces generamos residuos. Entonces, algo práctico es una compra planificada, ¿no? Otro ejemplo que también les voy a recomendar, pues, es el uso de las bolsas de tela y evitar más consumo de bolsas de plástico. Otro ejemplo, otro tips que les puedo dar para reducir vuestras basuras es pues segregar, ¿no? Segregar lo que podemos aprovechar o reciclar o darle otro uso de lo que ya no podemos utilizar, ¿no? Lo que ya no podríamos, por ejemplo, si en mi casa no tengo espacio para hacer compost y genero bastantes residuos orgánicos, pues tengo que separar para que otra persona sí le dé un segundo uso, ¿no? Claro. A veces, por ejemplo, yo he visto que mi vecina cría cuyes.
y los cuyes pues comen cáscaras de zanahoria, de papa, entonces yo puedo separar esas cáscaras y darle a mi vecina, entonces ya estaría reduciendo mi basura, ¿no? Es una forma también de hacer. Sería bueno, Gina, no sé, en algunos lugares vi que algunos municipios se daban el trabajo, digamos, ¿no? De forma responsable de entregar bolsas de distintos colores a todos los ciudadanos de su distrito, valga la redundancia. Entregaban bolsas de colores, ¿no? Para que en alguna puedan poner, por ejemplo, plásticos, en otras puedan poner residuos orgánicos, inorgánicos, cosas así, ¿no? Sería bueno que esto se implemente en las distintas municipalidades, municipios, para que de alguna forma sea mucho más efectivo el reciclaje, ¿no? Sí, Gonzalo, es un buen punto. Y sí, pues hay en algunos distritos, por ejemplo, que los miércoles, como tú dices, les dan bolsitas verdes y los miércoles nada más recogen los residuos aprovechables, ¿no? Que se puede reciclar. Y los demás días ya recogen pues los otros residuos. Entonces también es una alternativa y bueno, hacemos el llamado también de esta iniciativa que se puede aplicar en nuestros distritos o comunidades que tenemos alrededor de la empresa minera, ¿no? Sí. Son ideas que lo podemos practicar y conversar también. Sí, estaría bueno. Y también un llamado a la gente, a la población. Muchas veces me he puesto a pensar, a veces nosotros botamos nuestra basura en una bolsa y ahí metemos todo, ¿no? Metemos plástico, metemos residuos orgánicos, inorgánicos, metemos vidrios, incluso algunas veces por algunos medicamentos que en casa se aplican jeringas también, y no nos ponemos a pensar, Gina, un poquito en las personas que reciben esta basura, ¿no? El carro recolector de basura que viene, de forma interdiaria a casa, o según sea el lugar, viene cada 2 días, 3 días. Pero nosotros a veces se nos rompe un vaso, por ejemplo, una botella, lo ponemos al tacho de la basura con la bolsa, y una vez que viene el carro, ponemos todo y no nos ponemos a pensar, me he dado cuenta, en las personas que recogen esta basura, que se pueden cortar, se pueden infectar también con algunas agujas que las personas pues meten en estas bolsas indiscriminadamente. También un llamado para aquellas personas que, si por ejemplo van a botar vidrio, que se les rompió alguna jarra, algún vaso, tengan o se tomen el tiempo tal vez de envolverlo en algo para que no pongan en peligro, no expongan a estas personas que son las encargadas de recoger la basura, ¿no? Que es un trabajo bastante difícil. Así es, Gonzalo, sí, siempre hay que ponernos en el lado de la otra persona, ¿no? Y bueno, también resaltar el arduo trabajo de nuestros amigos que trabajan en el área de limpieza, nuestros amigos que trabajan recolectando los residuos, los recicladores. Es complicado, en verdad, no es nada fácil estar ahí con los residuos, viendo pues estos riesgos, ¿no? Que se pueden dar, cortarse la mano, infectarse, e incluso el mismo olor, ¿no? Es desagradable, pero bueno, es un arduo trabajo también que hay que resaltar de nuestros amigos que se dedican al área de limpieza. Sí, es un arduo trabajo esto del reciclaje. Y bueno, tú ya lo has estado mencionando con el uso, la regla de las 3 R's. Y los invitamos en casa también para que puedan aplicar estas 3 R's. Y también, tú lo mencionaste hace poco, pues, ¿no? Los beneficios de hacer reciclaje eran 3. Tú lo mencionaste, que eran los ambientales, que va a ayudar mucho a nuestro planeta. También están los culturales, pero hay uno que quizá podría llamar la atención de nuestros amigos, nuestras amigas, los señores, o incluso hasta los niños, los jovencitos que nos están escuchando aquí en Radio Surfui, es el tema económico, ¿no?
Y no sé exactamente al día de hoy cuánto está, por ejemplo, el kilo de plástico o el kilo de papel, pero yo recuerdo que en la universidad yo vendía papel y bueno, sacaba por ahí algunos soles, te digo, te comento. También cuando pasaba, como tú dices, este señor que compra botellas, todo ese tipo de cosas, también por ahí es un ingreso económico. Estamos reciclando, estamos ayudando al medio ambiente, al planeta, pero también pues estamos generando un ingreso económico para nosotros, ¿no? Así que hay que hacer la invitación, Gina, para aquellos jovencitos, sobre todo, que están ahorita escuchándonos y que muchas veces necesitan por ahí plata o dinero para algo y papá o mamá o no tiene o no quiere darles tampoco, pueden reciclar, ¿no? Pueden quizá agarrar papeles que ya no utilicen en casa o botellas por ahí que tengan y venderlas, ¿no? Sí, Gonzalo, es una buena iniciativa. O también, pues, hay chicos ya con muchas habilidades, mucho más desarrolladas, que también pueden a veces convertir nuestros residuos en otras cositas, algo más decorativo, ¿no? Que también lo pueden vender. Por ejemplo, te comento, pues hay estos concursos de ciencia y tecnología que se dan siempre en las escuelas, colegios, y tenía un compañero muy hábil que hizo un juguete, por ejemplo, un bote que lo hizo funcionar bien con su motor, todo, pero lo construyó de botellas. O sea, usó materiales reciclados y lo construyó este bote, le puso el motor y ya era un nuevo juguete atractivo en base a materiales reciclados. Entonces, de hecho que ganó y fue algo novedoso, bonito y atractivo para todos los niños, ¿no? Entonces son ideas que surgen y que son muy bonitos y que te llaman la atención y que pues pueden generar un beneficio económico. Claro, hay que ver las formas de generar ingresos y que mejor aún pues contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Gina, ¿te parece si vamos a una pausa musical y retornamos aquí en Pachamamanchis en Radio Surfui para seguir conversando sobre la importancia del reciclaje y todo el mundo esto del reutilizar, del reusar y del reciclar? ¿Te parece si vamos a una pausa musical? Ok, ya volvemos. Listo, volvemos amigos, no se vayan. Estás en la hora de Pachamamanchis. Flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Como yo te quiero a ti solita.
tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Linda o toscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Y un saludo para mi hermosa tierra de Otusco. Y para las lindas chicas. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Muy bien, amigos, estamos nuevamente aquí en su programa Pachamamanchis. Me está acompañando Gina Sánchez, ella es especialista socioambiental de Minera Las Bambas y estamos hablando de un tema muy lindo, muy importante para todos ustedes, para el planeta, que es el reciclaje, ¿no? Y la importancia del reciclaje. Y justo antes de ir a la pausa musical estábamos conversando acerca de la regla de las 3 R's, que está muy sonada, ya es muy famosa esta regla, el tema de reducir, reutilizar y reciclar. Pero vamos con el segundo punto, Gina, que era reutilizar, ¿no? ¿Cómo podemos reutilizar las cosas? Así es, Gonzalo. Bueno, este término reutilizar ya sin darnos cuenta, creo que ya lo hemos venido practicando en nuestras casitas. ¿Y qué significa, no? Es darle pues otra utilidad a las cosas que tenemos o a nuestros residuos. Ya creo que desde nuestras abuelitas ya lo venimos practicando, hemos visto en nuestras casitas de cómo ellas les dan otro uso a todos nuestros residuos que podemos utilizar, ¿no? Es decir, pues aplica para darle una segunda vida útil a nuestros residuos. Y por ejemplo, ¿qué podemos reutilizar, no? Algo famoso pues son los envases de plástico, los envases de vidrio, las latas también de atún, que los puedes dar un segundo uso, ¿no? También puede ser el papel. Luego, por ejemplo, algo que recuerdo, justo hablando de nuestras abuelitas, recuerdo que, por ejemplo, las latas de atún, mi abuelita lo lavaba, ¿no? Bien,
y le hacía un portagujas. No sé si te ha pasado. Le hacía su ropita, lo forraba con tela y hacía un portagujas con la latita de atún que ya, bueno, para nosotros era ya un residuo, ¿no? Claro. Pero para ella ya le había dado otro uso, sin modificar sus condiciones. También otro que se me viene en mente es, por ejemplo, no sé si habrás visto en las calles a los señores que venden barcos dentro de las botellas de vino, dentro de botellas de licores, hermosos barcos que construyen y ya es un adorno y le están dando un segundo uso a esa botella en vez que termine pues en las calles, ¿no? Tirado en los parques. Entonces son alternativas que reutilizamos los residuos que generamos. Claro. Ahora, Lo que quería consultarte en este caso, Gina, es, ¿de alguna forma todo se podría reutilizar? O sea, ¿todo se podría reutilizar en general? ¿O hay algunas cositas que quizá ya tienen, digamos, una fecha de caducidad o un límite y dices, no, sabes que esto ya no? ¿En general todo se podría reutilizar? no, la respuesta es no. Hay algunos residuos que nosotros generamos que no se pueden reutilizar. Por ejemplo, ¿no? El papel higiénico que utilizamos por higiene no se puede reutilizar. Hay algunas bolsas plásticas, por ejemplo, las bolsas de un solo uso, que son muy delgaditas, que tampoco se pueden volver a utilizar. Los residuos peligrosos, como por ejemplo las pilas, los focos, por el tema de peligrosidad, por el contenido que tienen, no se pueden reutilizar. Entonces, esto aplica solamente a ciertos materiales o productos. Perfecto, entiendo. Entonces continuemos, estamos hablando de la regla de las 3 R's para todas las personas que se están conectando recién a Radio Surfui. Estamos hablando de la regla de las 3 R's, ¿no? Que es reducir, reutilizar y reciclar. Y bueno, Gina nos está comentando sobre las dos primeras, que es reducir y reutilizar, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a pasar a qué significa reciclar en sí. Dentro de las 3 R's, pues ya conlleva reciclar ya a una transformación, como les había comentado, a una transformación de nuestra basura. Por ejemplo, el compost, que les dije, ya transformas tus residuos, por decir tu cáscara, ya por procesos de temperatura, de agentes biológicos, porque ahí también intervienen las lombrices en la descomposición, ya se transforma a un producto pues similar a la tierra, ¿no? Ya algo más fino. Entonces ya involucra una transformación. Por ejemplo, del plástico también, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, de algunas botellas o tapas, transforman, primero pasa por un proceso, ¿no? De tratamiento, procesamiento, y lo transforman hasta, por ejemplo, poder obtener algunos polares, ¿no? Ropa que está en base a plástico, lo que llamamos comúnmente polar. Entonces ya es una transformación y es otra utilidad ya muy diferente a la original que se ha dado, ¿no? Mediante procesos de transformación. Entonces, esos son las 3 R's que son algo básico que podemos practicar en nuestros hogares. Sin embargo, también
ya con las corrientes ecológicas se han creado, por ejemplo, ahora se habla de 6 Rs, de 7 Rs, donde ya involucran muchas otras prácticas y hábitos, ¿no? Sin embargo, yo me quedo y recomiendo que apliquemos las 3 Rs como algo básico. Claro, y nos va a servir en realidad en toda nuestra vida, ¿no? Nos va a servir para, bueno, para generar ingresos económicos, nos va a servir para cuidar el medio ambiente, nos va a servir también para dejarles un planeta mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Una cultura ecológica mucho mejor. Así que ya saben, reducir, reutilizar y reciclar. Y para todo esto, Gina, te quería consultar, ¿hay algún símbolo, algún ícono que represente, digamos, el reciclaje? ¿Existe? Sí, ahora pues en toda nuestra industria que tenemos de venta de productos, tú puedes encontrar, por ejemplo, en las botellas, un símbolo impreso en la base, que son 3 flechitas. Eso significa las 3 R's, ¿no? Que se puede reciclar. Y te cuento un poco de historia. En el año de 1970, por el Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, ese año en Estados Unidos, pues una industria papelera convoca a un concurso, ¿ya? Como estaban celebrando el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, convoca un concurso para que participen y creen un ícono ambiental. Entonces, en ese concurso se presenta un ingeniero civil que se llamó Gary Anderson, que presentó este ícono que ahora todo el mundo lo conoce y se aplica en todas las industrias, que es las 3 flechitas, que significa las 3 R's, ¿no? Entonces él ganó el concurso y desde ese año se volvió pues muy conocido. Es el símbolo de reciclaje. Qué interesante, qué interesante. Siempre es bueno que haya pues un símbolo para poderlo plasmar en cada afiche, en cada pared, quizá, para que de alguna forma genere conciencia en todas las personas. Hace un momento, Gina, estábamos conversando sobre esta, digamos, iniciativa que se podría dar para las personas cuando quieran desechar sus residuos, que los puedan separar, ¿no? Existen actualmente, tú que eres la especialista, ¿existe un mecanismo de separación de residuos? Digamos, poner en algún lado los residuos tales, en otro tales, y asignarles un color. ¿Existe este mecanismo? Sí, tenemos, nuestra normativa peruana, la ley de residuos sólidos, donde pues nos indica un código de colores y nos dice el tipo de residuos y nos da algunos ejemplos de residuos que podemos depositar en cada tacho, ¿no? Por ejemplo, en la norma nos indica los residuos que pueden ser aprovechables, que son de color verde, o sea, tiene que tener un contenedor de color verde. ¿Cuáles serían los aprovechables? Ahí está, excelente pregunta. Los aprovechables son papel, cartón, vidrio, plástico, las telas, madera, los Tetra Pak y algunos metales como las latas, por ejemplo, de conservas, ¿no? También el cuero es un residuo aprovechable. Luego tenemos los no aprovechables que van en un contenedor de color negro. Pues ahí están las colillas de cigarro, los residuos sanitarios, como es el papel higiénico, los pañales, los pañitos húmedos,
la cerámica también, ¿no? Que ya no se da uso, por ejemplo, las presto barbas también, que ya no se pueden utilizar. Todo eso va en residuos no aprovechables de color negro. Y algo también importante son los residuos tipo orgánicos, que el tacho es de color marrón. Y como su nombre lo indica, pues ahí podemos depositar los residuos de alimentos, los restos de las cosechas, ¿no? O podas que podamos realizar, la hojarasca. De estos residuos orgánicos es que se puede hacer el compost que tú nos mencionabas al inicio, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. ¿Qué otros tipos de residuos tendríamos? Y finalmente tenemos los peligrosos, que son de color rojo. Ahí van pues las pilas, los focos, cuando se te malogra la lámpara, ¿no? Las medicinas vencidas, los empaques de plaguicidas también, que son de alto riesgo. Y ahora pues tenemos lo que es las mascarillas, ¿no? También, que deben ir en un contenedor rojo. Perfecto. Y de todos ellos, Gina, de todos estos residuos que tú nos has mencionado, quizás se han hecho estudios o se sabe el ser humano o el peruano o en general, ¿cuáles son los residuos que generamos más? Sí, se hacen estudios y casi en la mayoría, pues, los resultados indican que nosotras, las personas, generamos más residuos orgánicos, ¿no? Casi más del 50% de los residuos que generamos son orgánicos. Entonces ahí una oportunidad a todos para hacer compostaje, ¿no? Claro. Y bueno, otro porcentaje mayoritario son los productos reciclables o aprovechables, ¿no? Como les indiqué, que son las botellas, los plásticos, el cartón. Y en tercer lugar, por así decirlo, son los no aprovechables, que son los residuos que generamos, pues, los residuos sanitarios, ¿no? Y por último tenemos los residuos peligrosos. En ese orden es pues que se genera mayormente los residuos por habitante, ¿no? Entiendo. Bueno, entonces tienen ahí el orden, lo ha explicado muy bien Gina. Los tipos de residuos que tenemos, se los vamos a repetir, que son los aprovechables, indicó que eran los no aprovechables, los orgánicos y los peligrosos. Cada uno de ellos tiene un color asignado para que ustedes, donde estén, puedan identificarlos, ¿no? Algunas veces vemos tachitos, ¿no?, de diferentes colores. Bueno, ya saben que el verde es para los aprovechables, el negro son los no aprovechables, el color marrón es para los orgánicos, y el rojo, recuerden muy bien, el rojo son los peligrosos, ¿no? Donde van, por ejemplo, las pilas, las lámparas, las luminarias, los focos, las medicinas vencidas. Gina también nos habló de los empaques de plaguicidas, así que sería importante que le pongan atención pues a estas denominaciones para que de alguna forma pues el reciclaje sea mucho más óptimo. Gina, ¿y hay normativas? ¿El gobierno peruano quizá ha efectuado o ha dictaminado algunas normativas para, no sé, para los residuos sólidos o para el reciclaje? Sí, contamos con la ley de residuos sólidos, que es la ley 27314, que pueden buscarlo en redes sociales y ver de qué se trata, ¿no? En generalidades, pues puedo comentar que es una norma, una ley donde nos indica nuestras obligaciones, nuestros derechos, nuestras responsabilidades que tenemos como sociedad.
sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos. También los principios que hemos hablado de minimización, de prevención, de practicar estas 3 R's y ver también los riesgos que están presentes tanto para el medio ambiente, para nuestra salud y para el bienestar de las personas si no aplicamos adecuadamente este manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿no? Es por eso que también, por ejemplo, en las calles tú puedes apreciar carteles que dicen no botar basura, que tiene sus penalidades, ¿no? En caso se acumulen residuos, por ejemplo, o se boten indiscriminadamente al medio ambiente. Entonces, en esta ley, pues hay todas esas disposiciones que nos indican de cómo debe ser un adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos. ¿Hay alguna otra ley, quizá? Sí, algo muy interesante y que salió el 2020, pues es la ley de plástico de un solo uso, de prohibir, ¿no? Más el uso del plástico de un solo uso, ojo, y pues poder utilizar bolsas de tela, ¿no? O darle otra alternativa. Entonces, a partir del 1 de enero del 2020 es que ya se pone un impuesto, es decir, que ahora nos cobran por la bolsa de plástico de un solo uso y que este costo va a ir incrementándose cuando pasa año tras año, ¿no? Hay un incremento del costo para que la población ya cambie sus hábitos y ya no pida más plástico durante sus compras. Entiendo. Ese es a mí personalmente me parece un gran logro que ya en el Perú se haya dado esta normativa y que también a nivel mundial ya muchos países están acogiéndose a esta nueva ley. Qué interesante que hayan sacado pues esta ley, porque de hecho que si va a ir subiendo el precio de las bolsas a este paso, imagínate pagar, no sé, 50 céntimos por una bolsa de plástico, yo creo que a más de un peruano le va a doler pagar esto y va a ser más consciente de a la próxima llevar pues sus bolsas de tela, ¿no? Estas bolsas de tela que pueden tener una duración, no sé, de 5 años creo, las puedes lavar y todo y puedes ahí meter todas tus compras, las verduras, el pan. Sería bueno que la gente poco a poco vaya utilizando estas bolsas de tela y ya no esté pidiendo bolsas de plástico en los supermercados, en las tiendas, ¿no? Gina, la hora nos gana, lamentablemente, si no, estaríamos hablando más de 2 horas aquí acerca del reciclaje y del uso moderado del plástico. Quizá tus palabras finales o tu mensaje final para todos los que te están oyendo aquí en Radio Surfui. Sí, muchas gracias Gonzalo, gracias por la invitación. Y bueno, durante el programa ya hemos hablado de muchas prácticas ambientales que pueden poner día a día, ¿no? Pueden invitar a sus amigos a hacer muchas cosas, muchas iniciativas es un bonito tema eso del reciclaje y el de poder aplicarlo. Es un movimiento grande que contagia, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, a los niños, porque es muy divertido crear cosas en base a materiales reciclados. Sin embargo, voy a recalcar algunas prácticas que les va a ayudar día a día, va a contribuir sobre todo con el medio ambiente y con la distracción pues de sus hijos, de ustedes, ¿no? De poder desestresarse de repente y contribuir con el medio ambiente. Bueno, el primer mensaje o la primera recomendación que les doy es pues separar adecuadamente nuestros residuos, ahora que ya saben, que conocen, separar los residuos orgánicos, separar a un ladito las botellas, el papel, cartón y las latas, ¿no? Eso básicamente en nuestras casas. Luego, si
cuentas con un espacio y las condiciones adecuadas, también puedes hacer o elaborar un compost. Solamente entras al internet, ves cómo se elabora. Ya ahora en redes sociales tenemos un montón de videos, un montón de información donde te ayuda a elaborar tu propio compost casero. Luego puedes, algo muy interesante que yo personalmente sí lo practico, es el poder planificar las compras, ¿no? En el mercado, evitar el consumo excesivo de cosas que no ayudan. Entonces, la planificación es muy importante en nuestros hábitos de consumo. Y finalmente, pues es reducir el uso de las botellas plásticas, sobre todo aquellas personas que les gusta la gaseosita, el agua, estar comprando cada vez, ¿no? Mejor les propongo una alternativa, se compran un toma todo bien bonito, bien personalizado, de acuerdo a sus gustos, y consumen, se preparan un refresco, ¿no? Es una opción, y ya pues ya tienes tu bebida ahí a tu lado, entonces ya no generas más botellas, ¿no? Claro. O te haces servir tu agüita y ya lo llenas y te vas con eso a la chacra, al trabajo, a la oficina. Entonces ya evitamos generar más botellas de plástico. Esas son mis recomendaciones, Gonzalo, y muchas gracias. Sí, hay que reducir de todas formas el uso del plástico, sobre todo el plástico que está presente en todo, ¿no? En el Tecnopor, está en las gaseosas, está en algunos envoltorios. Hay que reducir ello para de alguna forma poner un granito de arena y conservar y recuperar un poco nuestro medio ambiente, porque si no, a la larga, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos y qué les vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no? Hay que generar conciencia y esperamos que el programa del día de hoy haya servido eso, ¿no? Para generar un poquito de conciencia y las personas que nos están escuchando en las distintas comunidades pues puedan reusar, puedan reciclar y puedan reutilizar. Recuerden esas 3 R's, haciendo caso, esas 3 R's ya están haciendo bastante. Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Pachamamanchis. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Gracias, Gonzalo. Un saludo. Que tengan un buen día. Muy bien. Estuvo con nosotros Gina Sánchez. Ella es especialista socioambiental de Minera Las Bambas y hemos estado conversando acerca de la importancia del reciclaje. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero que tengan un excelente fin de semana. Ya se acaba julio, el mes patrio. Empezamos agosto. Ya estamos ya más de mitad de año. Así que, pues nada, nosotros nos reencontramos. Se despide con ustedes Gonzalo Huirse. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chau. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis. Ingeniero Alberto, imaynallan. Kayninpa tupaqtinchis willawaranki categorización ruta de transporte Nisqamanta. Kunan chaymanta astawan tapukuyta munashaki. Allillanchu panay Julia, niway imataq tapukuynikiri. Imaynatan purichikun chay procedimiento categorización de ruta nisqa. Qallarinapaq municipalidad provincial o municipalidad distrital qawarinanku requerimientos y demandas nisqakunata. Chaymantataq qillqananku propuesta o pedido de reclasificación de ruta vecinal o rural mañakunankupaq.
Chaymanta, chay propuesta o pedido de reclasificación de ruta niscata, apachinanku Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional Niscaman, chaypin ruananku evaluación niscata. Chaymantataq trámite nisqa haykun, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles Akaman, chaypin aprobación nisqata chaninchamunku. Chaymantataq Sistema Nacional de Carreteras, SINAC nisqa, inscripción qelqamunqa, Hoj Decreto Supremo nisqapi. Imapaqtaq allini chay categorización de ruta, ingeniero. Panay Julia, ancha allimi chay categorización de ruta nisqa. Chaywan, Estado partinmanta, kamachimunqaku, asignación de responsabilidades y gestión de presupuesto para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera nisqapas. Hina kaqtinqa allimi, ingeniero. Categorización de ruta nisqawampas, Estado peruano atinmanmi apachimuyta presupuesto de asfaltado ruakunampaq. Chaywan ñan patapi llaqtakuna allinta ñawpaqman puririnqa. Ah, ya, ingeniero. Allimi chayqa. Hina kaqtinqa hasta wancha wiñarimunqa comercio otaq negociokuna llaqtanchiskunapi. Hinallataq viajema puriqtiyku ratulla chayasaqku. Hinan panay Julia, kunanqa ripunaymi kashan. Tupananchiskamaña. Tupananchiskama, ingeniero. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunqa hukniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq 941-804-105 imatapukuytapas kayman waharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas Uyarisunki.